Saludo a tu hermano, dile hermano, Dios te bendiga. Que la paz del Señor esté contigo. Aleluya, gracias Señor, bendito sea. Queremos dar la bienvenida a todos los presentes y por supuesto a todos los hermanos que nos están siguiendo en este momento en directo por las redes sociales. A todos bienvenidos a este culto que se está llevando a cabo desde el Centro Evangélico Vida Nueva, aquí en Tenerife, en las Islas Canarias. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Vamos a seguir adelante con el resto del culto. Guardamos un poquito de silencio, por favor. Hay un testimonio que se podría hacer un poquito más largo, pero le voy a pedir a Luis que lo hagas de una forma concisa y breve, porque es algo realmente increíble. Estoy seguro que más de uno se va a animar a hacer lo mismo que él hizo. Bueno, cuéntalo tú. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Dios es bueno, amén. Y para siempre su misericordia. El jueves de la semana pasada me escribió el pastor Jerónimo y él me dice que, bueno, tenía unas cosas que hacer en su casa, entonces quería que lo ayudara a montar unas lámparas, a hacer unas cosas en casa. Yo le dije, pues bueno, genial, voy el jueves por allí y él me dice, oye Luis, gracias, ¿cuánto te debo? Y yo le digo, usted no me debe nada, pastor. A mí me paga el Señor, que Él siempre paga y paga hasta da propinas mucho mejores, le dije yo a él, ¿no? Y siempre le digo eso. Pues nada, hizo así, hice todo el trabajo. Ese jueves vinimos aquí al culto y el pastor venía de Israel. Y estaba contando todas las cosas de Israel, yo escuchándolo de ahí, me encanta cuando viene y echa y cuenta todos los testimonios y todo lo visto allí. Y estando allí decía, cómo me gustaría volver a Israel. Y le decía, Señor, a ver si puedo ir antes de que tú vengas, porque como están las cosas en el mundo. Y bueno, fue así. Vine, despedí el culto, algunos habían escuchado que lo dije. Y ese mismo día, no, el día siguiente, para que vean cómo es el Señor, pues una hermana de Estados Unidos pues se puso en contacto conmigo para decirme que había sentido del Señor pues pagarme el viaje para Israel. Claro, era una persona que no me conocía, es más, pensaba que yo me llamaba Tony, imagínense. Para que no digan que es alguien que me conoce, sino que ella sintió del Señor y de verdad que el Señor es tan bueno que cuando uno hace las cosas de corazón, el Señor, como dice su palabra, pues el que se deleita en el Señor, pues Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Y animo a todos a que sirvan al Señor con excelencia porque el Señor de verdad honra a los que le honran. Y quería darle testimonio a ustedes de la grandeza del Señor y creo que Él se merece un fuerte aplauso. Sí, me daba miedo porque sé que las plazas nunca hay y decía, uy Señor, ¿y si no hay plazas? Pero me dijo Priscila que justo para febrero se abrió una plaza. Como son las cosas del Señor, pues que el Señor lo tenía todo preparado. Amén. Pues que el Señor les bendiga. Rápidamente, vine anoche de Alicante, yo me fui el lunes, llegué por la noche y tuve la famosa reunión por la cual les pedí oración y como ellos mismos me dicen, el viento está soplando a favor. Entonces ya hemos escogido el lugar de la finca donde en principio el proyecto va a consistir, lo digo rápidamente aunque después tendré que dar muchos más detalles, ¿no? Pero gracias por las oraciones, hemos decidido en la finca, una vez que nos concedan los permisos que se van a presentar, construir 2 edificios. Uno sería única y exclusivamente para iglesia y en ese edificio estarían escuelas dominicales, baños, oficinas, etcétera, etcétera. Y otro edificio aparte que sería solamente para lo que son habitaciones, una cocina industrial muy grande, baños, almacenes, etcétera, etcétera. Es un proyecto muy amplio, muy ambicioso en el buen sentido de la palabra y entonces fuimos a tomar medidas, a hablar de precios, a hablar de dónde se podría poner una cosa, dónde se podría poner otra. Ahora todo eso se va a plasmar en un proyecto que vale un dinero, ¿vale? Ese proyecto presentarlo vale un mínimo de 8.000 euros porque tiene que ser muy bien presentado por arquitectos, muy bien hecho y presentarlo al gobierno de Valencia para que lo estudien. Hay, entre comillas, pros y contras. Si lo aprueban, tenemos que construir sí o sí y nos dan 30 años para terminar la obra.
Es decir, que si yo la empiezo, cualquiera de ustedes la puede terminar, porque no creo que yo dentro de 30 años esté por aquí, ¿vale? Estaré en la Nueva Jerusalén, si Dios lo permite, ¿no? Pero el proyecto implica que lo que decimos que tenemos que construir es lo que se puede construir. Después no podemos decir, no, yo quiero también hacer esto, quiero añadir. No, piénsalo bien, porque lo que se presente es lo que se tiene que construir. Y quiero decirles, y lo digo para la honra y la gloria del Señor, yo no tengo, pero ni la más mínima duda, si no fuera así también lo diría, de que si el Señor nos concede permiso para construir esto en la finca, repito, no tengo ni la más mínima duda de que vamos a poder construirlo en un tiempo récord. Y vamos a poder ver cómo el Señor va a suplir hasta el último céntimo de lo que nos hace falta. Luego lo que tenemos lo convertiríamos en casas para matrimonios, para parejas, y las instalaciones serían para jóvenes, para niños. Vamos a hacer un comedor enorme, un comedor bastante grande, para que puedan comer bajo techo y que también se puede utilizar como lugar de culto. Es decir, hay muchos detalles que no voy a decirlos ahora, primeramente por el tiempo y porque me llevaría mucho tiempo. Pero sigamos orando, porque ahora entramos en una etapa de oración intensa para que cuando se presente el proyecto ahora en enero, me han dicho que en 6 o 7 meses nos pueden dar una respuesta. Si la respuesta es sí, pues hermanos, entonces ya pasaríamos a otra etapa, porque el Señor, lo que yo veo, que nos está empujando y el Señor nos está abriendo unas puertas realmente increíbles. Todo lo del ayuntamiento se ha parado a través de un abogado que contratamos, que lógicamente hay que pagarle. Todo se ha parado y esto nos da tiempo para presentar este proyecto, que va a ser, sin lugar a dudas, tremendo. Vamos a tener que pedir mucho más potencia de luz, todo lo que son tuberías de aguas, paneles solares para el verano, en fin, es algo muy interesante. Una empresa nos va a hacer como una especie de una presentación para poder presentarla a los hermanos en el Congreso en Estados Unidos, para que vean cómo quedaría todo terminado, ¿vale? Lo que van a ver parece real, pero no es real, simplemente hay un terreno, y entonces donde está la carpa iría la congregación, al lado iría el otro edificio, y vamos a esperar que esa empresa, que también vale dinero, nos haga un buen proyecto, ¿verdad? Una buena presentación para que ustedes vean cómo quedaría todo esto. Así que por favor, hermanos, orar, orar, orar y orar. Y el Señor se va a encargar de darnos la respuesta cuando Él lo crea conveniente. Amén, hermanos. Esta noche tenemos un invitado, lo hemos traído del extranjero. Hemos traído a un predicador con toda su familia, los hemos traído del Uruguay, y nuestro hermano Joselo, pastor, va a estar compartiendo la palabra del Señor en esta noche. Así que le recibimos al hermano con un fuerte aplauso y estamos atentos a la palabra que el Señor traiga a nuestras vidas. Que el Señor lo bendiga y lo use. Esta sería su primera predicación, día histórico en Europa. Adelante. Dios te bendiga. Bienvenido. Adelante, hermano. Gracias. Dios les bendiga a todos, hermanos. Estamos contentos de estar acá. ¿Estamos contentos? Los creyentes somos felices, ¿no? Y mostramos la felicidad que tenemos porque conocemos al Señor. Bueno, hermanos, contentos y felices también de estar acá, y vamos a compartir la palabra de Dios. Sé que el Señor está entre nosotros y por eso nos da seguridad. Dios nos da seguridad, nos da paz, y estamos, hermanos, sabiendo que el Señor está aquí y deseamos que Él se manifieste. ¿Qué le parece si oramos antes de compartir la palabra de Dios? Querido Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por estar con cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por estar en medio de tu pueblo aquí, que estamos reunidos en tu santo nombre. Oramos en el nombre de Jesús para que tú estés trayendo toda bendición espiritual, material, toda gracia del cielo se manifieste entre nosotros y tú nos bendigas. Estamos acostumbrados a vivir bajo la bendición tuya. Estamos acostumbrados a que tú nos guíes, nos dirijas y también nos hables por tu palabra. Por eso te pedimos que te manifiestes entre nosotros y que tu divino Espíritu Santo esté tocando cada una de nuestras vidas. Habla a nuestros corazones, toma control y dominio de esta reunión y glorifícate entre nosotros. Todo te lo pedimos
en el santo y bendito nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Deuteronomio, y vamos entonces juntos a compartir Deuteronomio capítulo 33, donde dice que Moisés bendice a las tribus de Israel. Moisés bendice a las tribus de Israel. Tenemos un Dios que nos bendice, ¿sí o no? Sí, tenemos un Dios que nos bendice con toda bendición. Y una de las cosas lindas de la Biblia que Él nos enseña, nos deja testimonio, en esta oportunidad Moisés va a bendecir a las tribus, a la descendencia, a los hijos, a aquellos que iban a continuar en el servicio. Y no solamente lo vemos en la vida de Moisés, vemos a Jacob que bendice, vemos en la palabra de Dios que Abraham también fue llamado y el Señor le dijo, te bendeciré y serás bendición. Y en esta noche vamos a leer en el capítulo 33, donde dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que él muriese. Quiere decir que antes de partir dice, voy a compartir, voy a dejar la bendición, y pidió a Dios la bendición. Fui amigo muchísimos años de un pastor que ya partió a la presencia de Dios, un hombre bien de Dios, que era un maestro de la Biblia también, y tenía un hijo que trabajaba en la guardia, entonces era un trabajo difícil. Entonces él me decía, todas las mañanas, y él dice, mi hijo, todas las mañanas antes de salir al trabajo, viene a donde yo estoy y me dice, papá, orá por mí para que Dios me bendiga. Y era un hombre ya, el hijo era un hombre de ya de 40 y pico de años, era casado, era con hijos. Dice, no, pero él todas las mañanas viene a donde yo estoy y pide la bendición de Dios. Qué bueno es eso, ¿no? Que los hijos se acostumbren a que los padres, si están bendecidos, compartan con esos hijos esa bendición. Y es larga la oración de bendición que hace Moisés y por eso no vamos a leerla toda, pero yo mientras la leía me bendecía porque esos hombres de Dios orando y bendiciendo y uno recibiendo la palabra que la cree también, uno recibe la bendición. Pero en especial, hermanos, en este capítulo 33 vamos a mirar donde en el versículo 13, donde llega el momento de la bendición a una de las tribus, y era la tribu de José. Entonces, ahí dice la palabra de Dios, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío, con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dávidas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Qué oración que hizo. Y yo no sé, hermanos, si acá creen en los nombres, ¿verdad? Pero nosotros cuando mi esposa estaba embarazada, orábamos, decíamos, Señor, ¿qué nombre le vamos a poner a los hijos? No sé si pasa eso en todas las congregaciones, pero bueno, queremos que nuestros hijos se llamen tal y cual. Y aunque no querramos creer, yo creo que hasta el mundo cree en eso de los nombres, porque en la Biblia aparece Juan, Pedro, José, todos esos nombres que son todos comunes, pero nadie le pone Judas a su hijo, ¿verdad? Eso es raro, te hace pensar, ¿verdad? Y no conozco a nadie que le puso Judas a su hijo, ni al más ateo, así que vaya a saber si son ateos. Y tampoco he visto a nadie que le pone Barrabás a su hijo, ¿verdad? Entonces uno agarra y dice, bueno, los nombres también tienen algo que ver. Y acá aparece la bendición sobre la vida de José. ¿Cuántos se llaman José acá? A ver, levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, bueno, unos cuantos José. Un aplauso para todos los José.
Se llevan una bendición de la Biblia hoy. Hoy es una bendición de la Biblia. Bueno, hermanos, pero en realidad aparece José y Moisés lo bendice. Y a mí, yo quiero rescatar un punto, porque esto es amplio y es grande, y el tema que podemos hablar también puede llevar muchas reuniones, pero vamos a hacer síntesis. Pero él bendice a José y le dice, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. Y bien sabemos en Éxodo capítulo 3 la experiencia que tuvo Moisés con la zarza. Todos sabemos lo que pasó, que Moisés andaba apacentando ovejas, lo que es cuando Dios se manifiesta. Dios está en todo lugar porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero no se manifiesta en todo lugar. Dios está hasta en el infierno, nada más que allí no se manifiesta. Pero Dios está en todo lugar. Pero sí se manifiesta en medio de los que le buscan y le invocan. Y Moisés no era que andaba buscando a Dios, pero Dios andaba buscándolo a él. Y está cuidando las ovejas, parece que está en una tarea que no sería tan espiritual, pero a mí me gusta cuando Dios sale al encuentro de las personas, ¿verdad? Me parece que no era una tarea espiritual, pero sin embargo Dios se manifiesta y quiere llamar la atención de Moisés. Y entonces no tiene una mejor idea, por eso Dios grande, enciende una zarza. Y Moisés mira esa zarza y ve que esa zarza arde y arde y arde y no se consume. Y se da cuenta que hay algo distinto porque él estaba acostumbrado a ver las zarzas que se prendían fuego en el desierto y se queman por el calor y nada más. Pero dice que aquella zarza ardía, ardía y no se consumía y quiso ir a ver qué pasaba. O sea que Dios llamó la atención de Moisés. Y sabemos lo que pasó. Vino la voz de Dios. El ángel de Jehová le habló y le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que tú pisas santo es. ¿Por qué era santo el lugar que él pisaba? Si era arena, era desierto, eran árboles o eran arbustos. Era un lugar santo porque ahí estaba Dios. Y la primera enseñanza que tiene Moisés de parte de Dios es que Dios es un Dios santo. Entonces se quita el calzado de sus pies y él recibe el llamado que todos sabemos, no lo vamos a leer para que no se nos vaya la hora, pero yo lo estuve leyendo y parece que uno se refresca. Aunque lo haya aprendido en la escuela bíblica de los niños, eso igualmente cobra vida, el llamado de Dios con Moisés. Pero lo que saco acá de importante es que no fue la experiencia de la zarza, no fue la voz del ángel, que todo fue hermoso, no fue lo de la santidad, sino que él se dio cuenta, algo con lo que bendice a José, y le dice, la gracia de al que habitó en la zarza. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un Dios de toda gracia. Pedro lo dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, ¿verdad? Él nos llamó. Y ese Dios de toda gracia, hermanos, es un Dios que se manifiesta justamente en la iglesia conforme a su gracia. Por ejemplo, voy a decir así, esta iglesia, este ministerio, el pastor junto con todo ese equipo de trabajo, iglesia y demás, han recibido la gracia de poder llegar al mundo a través de las redes sociales. Una gracia de Dios, una gracia de Dios. Y nosotros miramos en los hombres de Dios y esta palabra gracia aparece a lo largo de toda la Biblia. Aparece en el Génesis, pero decimos en el Génesis, no. El último versículo de Apocalipsis, ¿cómo dice? La gracia, vamos a leerlo. El último versículo de Apocalipsis, a ver cómo dice. Se termina la Biblia ahí. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y yo digo amén. Porque por algo está el último versículo de la Biblia. Después de haber recibido Juan esa revelación tan poderosa de Apocalipsis del tiempo futuro, ya sabemos que vamos a reinar con Cristo, ya sabemos que vamos a vencer. Si alguno tiene duda, porque la gente anda temblando hoy en día buscando agoreros, santos,
alguien que adivine el futuro. Nosotros leemos la palabra de Dios y si leemos Apocalipsis sabemos que hemos vencido por la sangre del Cordero, que hemos vencido por la palabra del testimonio y que reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Y no tenemos duda de eso, porque la revelación está y sabemos que el pastor de acá habla mucho de ese tema, es una bendición. Pero termina diciendo, la gracia del Señor Jesucristo sea con nosotros. Cuando miramos en la Biblia, entonces encontramos la vida de José y podemos mirar ahí en Génesis, en el capítulo 39, versículos 2 y 3, en la vida de José, cómo el Señor se manifiesta. Génesis capítulo 39, versículo 2. Sabemos lo que, no vamos a explicar toda la Biblia porque ustedes la saben, pero sabemos la situación que vivió José con la esposa de Potifar en ese lugar donde él estaba. Y dice la Biblia en Génesis 39, 2, mas Jehová estaba con José, fue varón próspero, estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en los ojos de su amo y le servía, y él le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. O sea que ahí aparece la palabra gracia, y nosotros, yo he mirado, he leído, hemos definido por años la palabra gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor no merecido. La gracia, hermanos, es que Dios nos bendice cuando nosotros no lo merecemos. La gracia, yo estuve leyendo, dice, gracia es aprobación divina. Gracia es agrado de Dios. Dios se agrada de la persona. ¿Viste? Cuando la persona tiene una gracia, vamos a decir, entonces lo mirás, si es un albañil, y hay 5 albañiles, pero decir, ¿por qué elegís ese? Bueno, dice, pues no hay otro, no. Elegís ese porque ese tiene eso especial que parece que es distinto. Bueno, una gracia, es un favor, es una persona favorecida por Dios, aceptado por Dios, lo contrario a resistido por Dios. Y esto es bíblico también. Santiago dice así, Dios da gracia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que cuando nosotros miramos la palabra gracia, el favor de Dios está sobre nuestras vidas. El favor de Dios está sobre mi vida y sobre la vida del pueblo de Dios en todo el mundo. No hay super elegidos, hermanos. Cada uno de aquellos hombres y mujeres que amamos a Dios, que honramos a Dios, que le tememos, que hacemos justicia, una gracia de Dios está sobre nuestra vida. Si no seríamos ateos, seríamos incrédulos, no creeríamos en nada. Pero la gracia de Dios se manifestó en nuestras vidas. Acá vemos, hermanos, que la gracia de Dios se manifestó en la vida de José y hasta el lugar donde él estaba, él dice, la Biblia, que su amo, dice que el mayordomo, dice, él le hizo mayordomo en esa casa y entregó el poder en las manos de él. En el versículo 21 dice, Jehová estaba con José, le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Porque sabemos bien lo que le pasó, que José, por ser un hombre íntegro, que no quería fallar, que no quería faltarle aún en el lugar donde le habían dado tanta confianza, se metió en un problema, se terminó enredado, terminó en la cárcel, pero aún allí en la cárcel había algo que José no perdía y era la gracia de Dios. No perdía la gracia de Dios porque esa gracia lo estaba asistiendo, lo estaba acompañando. Cuando miramos, hermanos, la vida de José y vemos cómo Dios lo termina honrando y cómo José venció la injusticia, venció la mentira, venció la maldad de aquel tiempo, venció todo eso, aún ese mal momento que él vivió, por lo cual terminó en la cárcel, pero me quedo con las palabras de que Dios estaba con José, le extendió misericordia y le dio
su gracia. Entonces, hermanos, cuando Moisés habla, la gracia de aquel que estaba en la zarza, estaba él sabiendo lo que estaba diciendo, y estaba diciendo justamente el favor de aquel que estaba en la zarza esté con José, esté con el pueblo de Dios. También hubieron momentos difíciles, sociedades difíciles, momentos donde la sociedad se desenfrenó y donde se perdieron los valores. Hoy en día que se habla tanto de la pérdida de valores, donde la sociedad se apartó de Dios. Cuando la sociedad se aparta de Dios, crece la violencia, crece el crimen, crece la depravación. Cuando la sociedad se aparta de Dios, empieza la sociedad a vivir sin rienda, sin frenos, hasta que colma la paciencia de Dios. Y tenemos un Dios que tiene también sus límites. Y esto ocurrió también en los tiempos de Noé. En Génesis, en el capítulo 6, versículo 5, ya que estamos en el libro de Génesis, también vemos Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, Dios iba a destruir al mundo conocido entero. Pero Noé halló gracia. Yo quiero que esta palabra se quede en nuestros corazones, porque esta gracia la vamos a precisar hasta que Cristo nos venga a buscar. Y tenemos que conocer de esta gracia, de este favor, de esta ayuda, de este auxilio. No son, gracias a Dios por todas las condiciones que yo tengo y que tú tienes. Gracias a Dios por la preparación, gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por el carisma, gracias a Dios por la inteligencia. Todo suma y todo es una bendición. Pero hermano, el apóstol Pablo dijo: lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Pablo dijo: yo trabajé más que todos ellos, pero no fui yo. Fue la gracia de Dios conmigo. Y nosotros vemos acá, hermanos, que un mundo entero iba a ser destruido y que Dios se había entristecido con la humanidad porque le dolía en su corazón ver a los hombres que el pensamiento de ellos era continuamente el mal. Y dice la Biblia: Dios va a destruir, Dios raeré, dice, de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, las bestias, reptiles, aves, todo va a ser destruido por causa del pecado. Me arrepiento de haberlos hecho, pero solo se salvará quien haya recibido la gracia. Y ahí dice: pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y estas son las generaciones. Y ahí entonces, hermanos, vemos cómo la tierra estaba llena de violencia, de crimen, se estaba destruyendo el mundo, pero hay un hombre que ha encontrado la gracia de Dios. Y ahí hablamos de José, ahí hablamos de Noé y vemos cómo se salva. Y hablamos de Moisés, porque Moisés invoca la gracia y él sabe lo que está diciendo. Vemos a Moisés también en aquel momento donde él ora y dice: si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres tu gloria. Si he hallado gracia delante de tus ojos, yo te ruego que tú me muestres tu gloria. Podemos leerlo en Éxodo capítulo 33, versículos 17 y 18. Éxodo capítulo 33, versículo 17 y 18. Y dice ahí la palabra de Dios. Dice: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, yo te he conocido por tu nombre. Y entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Qué bárbaro, ¿no? Porque ahora vemos la gracia que salva a José de una prueba dificilísima,
de injusticia, de cárcel, de acusaciones, de cosas tristes, terribles. La gracia de Dios que salva a Noé en un tiempo de corrupción, en un tiempo donde Dios iba a destruir al mundo de violencia, de crimen, de maldad, al extremo y de pecado. Pero también vemos la gracia que pide Moisés, que invoca a Moisés y que dice: si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres tu gloria. Y entonces nosotros vemos, hermanos, que ahí también aparece la gracia en la vida de este varón, que es el favor de Dios, la aprobación de Dios, la bendición de Dios, aquello que Dios quiere y tiene para cada una de nuestras vidas. Si nosotros somos salvos, lo somos por la gracia de Dios. Dice ahí en Tito, dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios no es para algunos. La gracia de Dios no es para un grupo elegido. La gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres. Y eso, hermanos, es enfocado en el punto de la salvación. Entonces, nosotros vemos que Moisés ora y conecta la gracia de Dios con su experiencia con el Señor. Y vemos a lo largo de toda la Biblia, Pablo habla mucho, algún punto podemos leer, ¿verdad?, de la gracia de Dios en Romanos. Pedro habla de la gracia de Dios, Apocalipsis habla de la gracia de Dios, Santiago habla de la gracia de Dios. Pero también la Biblia dice que algunos dejan de alcanzar la gracia de Dios. Y eso también es una tristeza. ¿Cuántas veces vemos creyentes alegres, contentos, felices, dando testimonio como pasaba acá? Y de repente, hermanos, hay decadencia, algunos dicen un bajón, otros dicen un desánimo, otros dicen, no sé, empiezan problemáticas que a veces son espirituales, a veces son temas sin resolver, a veces es alguna situación que nos desconecta. Nosotros nos conocemos, ¿no? Vamos al médico porque me duele la cabeza, pero vamos a Dios porque me duele el alma también. Entonces, dice la Biblia que algunos dejan de alcanzar la gracia de Dios. Y ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 15, Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, versículo 15, el autor a los Hebreos escribe y dice: mirá bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cómo tenemos que cuidar lo que Dios nos da? ¿Cómo tenemos que cuidar lo que Dios nos da? La presencia de Dios, el favor de Dios, el respaldo de Dios. Yo tengo 5 o 6 textos que hablan acerca de los que dejan de alcanzar la gracia de Dios, algunos que caen de la gracia de Dios, otros que afrentan al Espíritu de gracia, otros que confían más en la religión que en la veracidad de Dios. Pero distintas situaciones, enemigos, elementos que nos hacen perder, decaer, fracasar en este camino precioso que Dios nos ha dado de la gracia de Dios. Dice que algunos dejan de alcanzar de la gracia de Dios cuando brota raíz de amargura. ¿Quién no sabe que siempre por algo te quiere amargar? No sé si el diablo, el mundo, pongámosle el nombre, pero si algo tenemos que cuidar como cristianos para cuidar esa gracia de Dios siempre es nuestro corazón. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, porque de Él, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Y acá vemos a uno que ha dejado de alcanzar la gracia de Dios porque su corazón se llenó de amargura. Hermano, a veces hasta tenés el motivo para amargarte, pero no va a perder la gracia de Dios. Y tenés que decidir entre la amargura o la gracia de Dios. Y por supuesto que vamos a decidir por la gracia de Dios. Hay problemas, hay situaciones,
hay problemas familiares, relaciones laborales con la gente, con fulano, el tema de las relaciones humanas está en crisis en el mundo. Pero hermanos, que nada de lo que está cerca o está lejos se meta tanto en tu corazón que dejes de alcanzar esa gracia que el Señor tiene prometida para los creyentes. Y ahí lo dice, también en el libro de Gálatas, hermano, acá ya que estamos en Hebreo, también en el capítulo 10, dice la Biblia que algunos, dice que advertencia contra el que peca deliberadamente. Yo peco. Dios me perdona, Jesús me perdona, no sé cómo es acá, pero acá son buenos en la palabra. No va a ser el mensaje no va a ser un susto para nadie. Pero caigo en pecado, vuelvo, caigo en pecado, vuelvo. Algunos dicen, para eso está Cristo, que perdonó mis pecados, que murió en la cruz. Bueno, hermanos, toda esa gracia que Dios nos ha dado tiene su límite también. Porque si no, hermanos, no estarían palabras como esta. Advertencia contra el que peca deliberadamente. Conocemos creyentes, nos criamos en la iglesia, conocemos creyentes. Se acostumbraron tanto a que el Señor los perdona que ya casi ni se arrepienten. No, hermanos, si la gracia está sobre nosotros, dice la Biblia, la bondad de Dios, la gracia de Dios nos lleva cada día al arrepentimiento. Entonces, dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, capítulo 10, versículo 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de uno o dos testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensás que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Se pregunta, ¿y cuando afrentamos el Espíritu de gracia? Y yo no estoy acá, hermanos, con un mensaje pesimista. Estamos hablándole al pueblo de Dios, estamos enseñando al pueblo de Dios y estamos compartiendo al pueblo de Dios que si Dios nos ha llamado y nos ha dado esa gracia, con esa gracia, hermanos, nosotros tenemos que mantenernos hasta que Él nos venga a buscar. Hasta que Él nos venga a buscar. En el libro de los Gálatas también dice que algunos caían de la gracia de Dios. Qué estado triste, qué lamentable. Yo quiero ver siempre la iglesia llena y si viene la gente que sigan viniendo. Pero qué tristeza cuando hay creyentes que desaparecen. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Dónde quedó ese ánimo, esa fortaleza? ¿Dónde quedó esa comunión? ¿Dónde quedó ese caminar con el Señor? ¿Dónde quedó esa relación con el Señor? ¿Se perdió? ¿Se estorbó? ¿Hubo algún problema? ¿Algo que lo afectó? Puede ser. Pero hermanos, nosotros sabemos que la casa de Dios también es un hospital y venimos porque el Señor sana nuestras vidas. Dios sana, Dios restaura, Dios ordena, Dios acomoda nuestra vida para que su nombre sea glorificado. Los Gálatas capítulo 5, versículo 4, el apóstol Pablo se asombra también y él en esas expresiones y en esas cartas nos demuestra de alguna manera cómo debemos de vivir para que el nombre del Señor sea glorificado en nuestras vidas. Ahí miramos en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 5, y dice el apóstol Pablo escribiéndole en su libro, en esta carta, él dice entonces, 2:5, y dice ahí la palabra de Dios, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. O sea que Pablo luchaba para que la verdad del Evangelio permaneciese y para que el Evangelio no fuera transgiversado ni cambiado. En el capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué bárbaro, ¿no? Y qué triste a su misma vez. De la gracia habéis caído. Y entonces nosotros, hermanos, ahí vemos entonces cómo también la Biblia
nos exhorta, nos enseña a que nos mantengamos en esta gracia. Por último, para hablar de lo negativo, Santiago capítulo 4, versículo 6. Después vamos a terminar con una parte buena de todo este tema. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No hay una demostración más grande de que la gracia de Dios está sobre nuestras vidas que la persona humilde. Vos con la persona humilde hasta podés tener un sí o un no, pero la gracia está ahí. El favor está ahí. La misericordia de Dios está ahí. La ayuda de Dios está ahí. Puntos importantes que nos hacen perder también, hermanos, bendición, respaldo, aprobación. Y dice, Dios resiste a los soberbios. Qué feo que es convivir con el soberbio. Qué feo que es convivir. ¿A cuánto nos gusta convivir con el soberbio? Creo que a ninguno. Porque el soberbio siempre tiene una de más. Siempre sabe todo, hace todo. Vos ya llega un momento, no querés hablar más. Quedás mudo. Ciego, sordo y mudo. Con los soberbios decís, bueno, está, se lo sabe todo. No le voy a decir nada. Pero en realidad, hermanos, parece que Dios también resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando miramos la palabra de Dios, encontramos en la persona del Señor Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice la Biblia cómo era Jesús y cómo esas características que tanto bien nos hacen a nosotros. Lucas capítulo 2, versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia, y acá esta parte me gustó, en gracia para con Dios y para con... Qué lindo esos dos puntos. No se quedó solo, tengo la gracia de Dios. No, yo me arreglo con Dios, dicen algunos. Está bien, pero tenés que arreglar con los hombres. Porque acá dice la Biblia, crecía en gracia para con Dios y también crecía en una gracia especial para con los hombres. Y sabe una cosa, hermanos, la gracia que estuvo sobre esa zarza, que era Dios mismo con su gracia, la gracia que estuvo sobre Noé para que venciera un tiempo tan difícil, la gracia que estuvo sobre Moisés, la gracia que estuvo sobre José, la gracia que estuvo sobre Jesús, es la gracia que está sobre nuestras vidas. Los discípulos, los que andaban con Jesús, en San Juan capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 1, versículo 14, dice ahí la palabra de Dios, algo que nos maravilla, y es la declaración de Juan, uno de sus discípulos tan cercanos, que dice, y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre los hombres, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sobre Jesús estaba la gracia, sobre Jesús estaba la verdad, y ellos vieron lo que había sobre Jesús de Nazaret. Y lo que vieron, Juan dice, lo que vimos, lo que oímos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo que era Cristo mismo. La gracia de Dios estaba sobre Jesús. Y ¿sabe lo que yo aprendí en las Escrituras humildemente? Que la gracia llevó a Cristo a soportar lo que Él soportó. Porque cuando miramos a Cristo decimos, ¿cómo hizo Jesús para dejar su trono de gloria y soportar lo que Él soportó? El Salmo 45, en el Salmo 45 dice ahí la palabra de Dios, Salmo 45, hablando acerca de este Rey de gloria que tenemos nosotros, y dice ahí, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al Rey mi canto. ¿Quién es el Rey? Cristo Jesús. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligera. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios
te ha bendecido para siempre. Qué maravilloso. ¿Quién no va a querer escuchar a Jesús si la gracia de Dios estaba en sus labios? ¿Quién no iba a querer? Por eso escuchamos las palabras de Jesús, las leemos y nos llega a lo profundo del corazón. Porque la gracia de Dios estaba en Jesús y no solo en la persona, sino en su palabra y en sus labios. Es maravilloso entender el punto de la gracia, la cantidad de aristas que tiene, porque a veces la gracia la ubicamos solo dentro de la salvación, que sí es importantísimo. Pero cuántas cosas hace la gracia de Dios en nuestra vida, tal vez sin darnos cuenta. Pero sí, la gracia de Dios es todo. Hermanos, cuando miramos la vida de Esteban, y esto también me bendijo, cuando miramos la vida de Esteban, encontramos en la persona de este varón, Hechos capítulo 6, versículo 8. Y yo digo, ¿cómo aguantaban? ¿Aguantaban porque la gracia estaba sobre ellos? Si no, no lo podían soportar. Hechos, capítulo 6, versículo 8, dice ahí la palabra de Dios acerca de la vida de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. ¿De qué estaba lleno Esteban? De gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba, y entonces sobornaron a uno para que dijesen que había ido a hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Pero sin embargo sigue la palabra, dice, y solventaron al pueblo, dice, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo, lo arrebataron, lo trajeron al concilio, pusieron testigos falsos. Este hombre, dice, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, contra la ley de Moisés, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La gracia de Dios estaba sobre él en el concilio, donde estaban acusándolo, donde estaban maltratándolo, donde estaban prontos para apedrearlo y prontos para matarlo. Y cuando yo recibí esa palabra de la gracia de Dios en la vida de Esteban, digo, con razón, ¿cuánto decimos? Y a Esteban lo mataron a pedrada, pero no es algo fácil eso. No es fácil, porque una cosa es morir, bueno, rápidamente. Otra cosa es morir en un hospital. Y otra cosa es que una piedra le pega acá, otra le piedra acá, otra le pega acá, otra le pega acá. No es fácil eso. Pero la gracia de Dios estaba tan poderosa en la vida de este varón que mientras los otros alisaban piedras para quitarle la vida, él veía los cielos abiertos, él veía al Padre, él veía a Cristo, y él, por la gracia que había recibido, soportaba el martirio en victoria. En victoria, porque no los vemos amargados, no los vemos tristes, a Pablo igual no los vemos quejándose, no los vemos desalentados. Jesús fue el claro ejemplo, Esteban también, y el apóstol Pablo habla ahí en Romanos. Y con esto vamos terminando, porque este es un tema, hermanos, para predicar muchísimo, ya que está en toda la Biblia. Pero me gusta la parte de que la gracia también nos da la victoria sobre el pecado. La gracia de Dios, solo la gracia de Dios nos da la victoria sobre el pecado. Nadie crea que está venciendo al pecado porque es natural, porque no tiene, porque tiene determinadas características. La Biblia habla claramente, y el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos dice, pero la ley se introdujo, Romanos 5, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué? ¿Para que sigamos pecando? No, no es para que sigamos pecando. Es porque si la gracia de Dios está sobre nosotros, vamos a tener una victoria sobre el pecado. Y dice ahí, para que así
como el pecado reinó para muerte, la gracia de Cristo reine para justicia y vida eterna en nosotros. Así que, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? No. No vamos a perseverar en el pecado. Vamos a dejar que la gracia actúe en nuestra vida y nos dé victoria contra el pecado. Vamos a pedirle al Señor que obre en nuestra vida y que Él verdaderamente nos esté dando victoria y triunfo contra el pecado. Pablo dice, la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, por gracia somos salvos. Y esto no es de los hombres, es un don de Dios, una gracia de Dios para que nadie se gloríe. Por la gracia podemos salvarnos y nos vamos a salvar. Por la gracia podemos enfrentar problemas. El apóstol Pablo dice que cuando tiene aquella visión celestial, un mensajero de Satanás lo abofeta, se enferman sus ojos y le ruega a Dios que el Señor lo sane. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. La gracia de Dios nos va a llevar a que nosotros, hermanos, venzamos momentos difíciles. Momentos difíciles, momentos muy difíciles. Pero ellos invocaban la gracia de Dios y el Señor en gran manera les respondía. Me llama mucho la atención y me bendice que en muchas de las cartas para despedirse decía, la gracia de Dios sea con vosotros. La gracia de Dios sea con vosotros. Pedro dice, antes bien, crecé en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro escribe y dice, el Dios de toda gracia, toda bendición espiritual, material, toda gracia, toda victoria vendrá, hermanos, si nosotros recibimos, experimentamos y valoramos y cuidamos esa gracia que Dios nos ha dado. Para terminar, quiero decir algo que escribí acá. Toda actividad de la vida cristiana de éxito depende de la gracia de Dios. Que nadie se piense que lo hice yo, porque ni Pablo dijo eso. No fui yo, dijo. Fue la gracia de Dios conmigo. No fui yo no puedo. Pero tú, Señor, me vas a dar la gracia y lo vamos a lograr. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Lo vamos a lograr con la gracia de Dios. ¡Aleluya! Termino leyendo el pasaje de Apocalipsis porque eso me bendijo. Digo, Juan estaba en el cielo, estaba recibiendo revelación, pero él termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, que nos mantengamos en la gracia. Hay victoria en Cristo Jesús a través de su palabra, de su espíritu y de su gracia. ¡Aleluya! Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por estar con nosotros como tú lo has prometido. Gracias, Señor, porque podemos conocerte, podemos caminar contigo, podemos permanecer en medio de las pruebas, podemos vencer el pecado, podemos ser asistidos por ti a través de tu gracia, esa gracia que es tu favor, esa gracia que es tu presencia, esa gracia que es tu ayuda, esa gracia que nos protege, nos guarda, nos libra de todo mal. Y que nunca caigamos de esa gracia. Guarda nuestros corazones, guarda nuestras mentes, guarda tu iglesia, guarda tu pueblo hasta el día en que nos vengas a buscar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gloria a Jesús. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Siéntense un momentito porque quiero hacer algo. Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra, por todas las explicaciones que hemos recibido referente a lo que es la gracia del Señor. Y la pregunta es, si la gracia de Dios nos fortalece en la prueba, si la gracia de Dios nos abre puertas y nos guarda del maligno, y si la gracia de Dios es lo que marca la diferencia entre una persona que está en victoria y otra que está en derrota, ¿no será entonces fundamental que le pidamos al Señor, Señor, dame de tu gracia? ¿Cuántos quieren recibir esa gracia de Dios? Los que la quieran recibir, ahora pónganse de pie. Amén. Y cierra tus ojos
y con tus propias palabras, ahora pídeselo al Señor. Señor, así como estaba tu gracia sobre la vida de José y sobre la vida de Noé y sobre la vida de tantos y tantos personajes de la Biblia, yo quiero que esa gracia tuya esté sobre mi vida. Aleluya. Porque para tener a Jesús en el corazón y mantener la presencia del Señor en nuestras vidas, tenemos que estar permanentemente bajo la gracia de Dios. Un ángel tremendamente poderoso fue enviado por Dios a una población pequeña, humilde, insignificante, donde vivía una joven. Y cuando entró le dijo: salve, muy favorecida, la gracia del Señor está sobre ti. Y como estaba la gracia del Señor sobre aquella joven llamada María, el Señor Jesús pudo encarnarse a través de ella. Lo cual significa que cuando hallamos la gracia del Señor, la presencia del Señor se hace realidad en nuestras vidas. Y con la presencia del Señor y con su gracia en nosotros, nada ni nadie podrá detenernos durante todos los días de nuestra vida. Porque la gracia de Dios nos protege, nos cuida, nos bendice. Y la gracia del Señor nos ayuda incluso a soportar los aguijones, las injusticias, las enfermedades, las pruebas, las calumnias, el rechazo de los hermanos. Porque José se dio cuenta en la casa de Potifar que la gracia de Dios estaba con él, pero Potifar también se dio cuenta. Y para sus hermanos él era un competidor, era un ser peligroso, pero para Potifar era una bendición, porque la gracia de Dios estaba sobre él. Y queremos que esa gracia esté sobre nuestras vidas, sobre nuestros ministerios, sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia, Señor. Y que tu gracia nos acompañe todos los días de nuestra vida. Y que nada ni nadie nos robe la gracia, la bendición de Dios de nosotros. Porque con ella somos más que vencedores. Y en esta tarde te pedimos, Señor, danos de tu gracia y que siempre esté sobre nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Abraza a tu hermano, dile: hermano, Dios te bendiga. Gracias, Pastor Coselo, por esta hermosa palabra. Que la gracia del Señor esté sobre nuestra vida todos los días. Aleluya. Mi espíritu a tu diestra, yo te guiaré y te guardaré. Cuán grandes todos, Cuán grandes son tus obras, profundos tus pensamientos, no hay nadie como tú. Caerán a tu lado mil